casos de personas contagiadas y además personas fallecidas. Vamos a entablar comunicación hasta Nueva York. Allí se encuentra la periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, que nos tiene más datos y sobre todo más detalles de las acciones que están tomando las autoridades locales y también la ardua labor que está realizando el cuerpo médico. Laura, le escuchamos, adelante. Hola Diana, muy buenas tardes. Pues efectivamente ha dicho el gobernador del estado de Nueva York que el hecho de haber puesto el Nueva York en pausa ha funcionado en el sentido que en este momento el número de contagios se está manteniendo. No estamos hablando de cifras bajas, estamos hablando de cifras que todavía son alarmantes, pero el hecho de que se mantenga y no esté creciendo de una forma importante, igual que el número de hospitalizaciones, es un buen signo. Lo que no está muy bien es definitivamente el número de vidas que se están perdiendo a cuenta del COVID-19. Esta situación ha hecho que se pierdan más vidas, incluso casi 3 veces más de lo que hemos perdido de lo que perdimos durante el 9/11, este trágico hecho que registramos en 2001. En este momento, según el más reciente reporte de las autoridades, se han cobrado 6.268 vidas, mientras durante la tragedia del 9/11 registramos 2.753 vidas perdidas. Así que usted se puede imaginar de esta forma la magnitud que ha tenido, el impacto que ha tenido el COVID-19. Dice el gobernador que en este momento estamos comenzando a ver un plató, que es precisamente ese punto como lo vemos en las gráficas. Voy a tratar de ser lo más descriptiva posible porque lo muestran con gráficas, y dice: hemos tenido una subida de esta forma y comenzamos a andar de forma plana. Esa forma plana se llama el plató. Es allí donde nos encontramos y precisamente la situación puede ya sea subir, permanecer o descender, y esa es la intención, que podamos al menos mantenerla mientras logramos registrar estas buenas noticias. Por eso el gobernador insiste en que no es tiempo de cantar victoria, que tenemos que seguir comprometidos con esta causa. Por el tema de las muertes que estamos registrando, dice que seguiremos viendo un aumento en estas cifras, desafortunadamente. Esto debido a que las personas que han sido hospitalizadas y que se encuentran en la sala de cuidados intensivos son personas que han sido entubadas, y que a medida que más tiempo pasa, cuando estas personas dependen de los respiradores, pues esto dificulta que puedan salir de esta situación y que se puedan recuperar. Así que sin duda es uno de los puntos a los que le están poniendo bastante atención. Ya los militares médicos están trabajando en el Javits Center, atendiendo a esta gran cantidad de personas que han llegado a los centros hospitalarios, pero dice que en unas cuantas semanas podríamos quizá regresar a la normalidad en cuanto al número de personas que llegan a recibir atención médica. Ahora tengo tantas preguntas por hacerle. Hablemos precisamente de las muertes, porque las cifras son verdaderamente alarmantes. Más de 5.000 muertes solo en Nueva York, que es lo que usted refería, y comparando los datos que se están tomando de todo el país. ¿Ha cambiado el rango etario de las personas que han presentado complicaciones o siguen siendo los adultos mayores? El rango lo seguimos viendo entre esas personas, pero es importante destacar que no son solamente estas personas las que están perdiendo la vida. Estuve escuchando la historia en estos días de un joven de alrededor de 32 años que llegó a un hospital. Era una persona que no tenía condiciones preexistentes, por el contrario, era como fanático a ejercitarse, y él llegó con una complicación respiratoria, estuvo bajo supervisión por algunas horas y no pasó mucho tiempo después de que tuviera que ser entubado y perdió la vida. Este tipo de casos lo que nos demuestran es que puede haber un patrón, pero esto no quiere decir que las personas que no estamos en ese rango de edad estemos exentas a perder la vida, y por eso mismo es que tenemos que tener conciencia al momento de evitar el contagio, entender, como lo ha dicho el gobernador de Nueva York, que cuando estamos hablando de estos casos no es pensar en yo, sino pensar en nosotros, en cómo yo prevengo que otra persona también pueda contraer esta enfermedad. Recordemos a la hora de la verdad que cuando estamos usando los tapabocas no estamos evitando contaminarnos, sino evitar pasar el virus en caso de que nosotros lo tengamos y que seamos asintomáticos. Laura, ahora la pregunta es directamente para el cuerpo médico. Estas personas que están arriesgando su vida, también la vida de su familia, por estar enfocándose en los pacientes. ¿Hay suficientes suministros y sobre todo también medidas de protección para los médicos? Le pregunto esto porque también en otros países se están presentando casos más alarmantes donde los médicos no se escapan de ser contagiados.
Bueno, realmente nadie se escapa de ser contagiado y esto es porque a veces uno baja un poco la guardia. En ocasiones uno siente que se está lavando 10 veces las manos al día y con esto sería suficiente, pero nunca sobra lavárselas esa decimosegunda vez o digamos nunca es suficiente estas medidas que se pueden controlar. En cuanto específicamente al tema de los médicos, yo creo que todos estos protocolos que han existido se han venido modificando a medida que hemos avanzado en el registro de esta pandemia. Y a lo que me refiero con eso es al principio, unos meses atrás, hablando de un mes atrás, los protocolos decían que los tapabocas debían ser usados uno por paciente. En este caso, los protocolos han cambiado. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dicen que está bien reutilizar los tapabocas, lo que quiere decir que el hecho de que los protocolos cambien, pues esto deja mucho en el ambiente y es que todo se ajusta un poco a la circunstancia que se está enfrentando. Hay médicos que todavía siguen recibiendo un tapabocas por semana. En ocasiones a ellos les quitan su tapabocas al momento de salir del hospital con la intención de ponerlos en hornos y así poder matar cualquier microbio que pueda estar allí en este tapabocas. Todos estos procedimientos se están adelantando en los centros de salud con la intención de buscar las mejores garantías que puedan tener los prestadores de este servicio, pero por supuesto la circunstancia no es nada buena y por eso insisto tanto siempre en el llamado, siempre que tengo la oportunidad de hablar de este tema. Cuando estamos saliendo a la calle no nos sintamos como estamos súper protegidos porque estamos llevando un tapabocas quirúrgico, un tapabocas N95. A la hora de la verdad lo que tenemos que ser conscientes es que con eso le estamos quitando la posibilidad de un prestador de salud que tenga las herramientas necesarias para protegerse, porque si ellos no se protegen, pues ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Así que si de pronto ustedes tienen en su casa este tipo de elementos, nunca olviden que todavía es tiempo de ir a donarlos porque ellos lo necesitan más que nosotros, los ciudadanos del común. Cerrar las medidas más estrictas que se han implementado ya en Nueva York, que usted decía así, se ha logrado mantener más plana las estadísticas que usted nos refería al inicio. Realmente las medidas no se sienten tan estrictas como que uno diga es que no puedo salir a la calle, pero yo creo que ha sido más el tema de intentar concientizar a la gente. Por ejemplo, los parques de perros están cerrados, los parques en donde uno lleva a los niños también están cerrados, no se pueden jugar este tipo de juegos en equipo, que digamos es algo que se ve habitualmente por esta época del año, no se puede jugar básquetbol, frisbee, este tipo de juegos que implica que haya grandes grupos de personas, están prohibidos. Entonces supongamos este tipo de medidas ha ayudado a que mantengamos el distanciamiento social. A la hora de la verdad, cuando Nueva York se puso en pausa, nunca se le prohibió a la gente salir de la casa, se prohibió que algunos negocios estuvieran abiertos y con esto se agregó la importancia de que mantuviéramos distancia social y ese distanciamiento pues al parecer se ha mantenido de la forma en la que en este momento estamos registrando ese plano de los números, pero pues en cualquier momento podrían cambiar, ojalá para bien. Todo depende de cómo avancemos en la aplicación de mantener ese distanciamiento social. Laura, gracias por ese completo reporte. Por favor, cuídese mucho en el desarrollo de su labor periodística y por supuesto estaremos al pendiente de qué más datos y que también se mantenga esa estadística, que no sigan incrementando los casos allá en Nueva York y en Estados Unidos en general. Con esta información le invitamos a que siga en nuestra sintonía.